Amada iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Como lo decía el pastor Javier, el cual agradezco pues sus palabras iniciales. Es mi tercera enseñanza, prédica, como la quieran llamar, desde este púlpito. Y la enseñanza de hoy, que lleva por título Cédula y Pasaporte, es un título medio extraño, pero ese título tiene que ver porque la semana pasada, me imagino que todos recuerdan de qué se habló aquí, pero yo se los voy a recordar. Se habló del reino de Dios. Se habló del sermón de la montaña, del sermón del monte, como se conoce, y que está contenido en el libro de Mateo. Lucas también lo refiere, pero Mateo lo hace de una manera magistral en los capítulos 5, 6 y 7. Y voy a pedir en primer lugar al Espíritu Santo que abra sus corazones y que conectados sus corazones a su entendimiento pueda esta palabra que creo el Señor ha querido traiga a sus hijos en el día de hoy, pueda edificarles y pueda para mí también seguir sirviéndole a través de la predicación de su evangelio. Así que vayamos entonces ya al Mateo, al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, para comenzar el mensaje. Esta palabra que vemos aquí en el versículo, en esta cita bíblica, es la primera palabra que pronuncia Jesús cuando comienza su ministerio después de haber estado en el desierto, haber sido tentado por Satanás y haber esgrimido su defensa en función de la palabra de Dios. Y eso lo refería el pastor Pedro la semana pasada. Entonces hoy vamos a comenzar con esta palabra que dice, la cito en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Ahora bien, según el Nuevo Testamento, el reino de Dios comienza con la venida de Jesús. El reino mesiánico anunciado por los profetas del Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento con la venida de Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto sucedió. Este reino se hizo presente en el mundo por medio de Jesucristo, ya que se manifestaba mediante el poder dinámico de Dios, haciéndose visible, amados hermanos, por los milagros y las señales que demostraban que Jesús era el Mesías. Su presencia en el mundo demanda y seguirá demandando el arrepentimiento
como condición para merecer y optar por ese reino. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué implicó entonces la demanda de Jesús en cuanto al arrepentimiento? En primer lugar, el reino que Jesús comenzó a predicar demandaba un viraje total a nuestra forma de ser. Un giro de 180 grados y sobre todo pues ese arrepentimiento que junto con Juan el Bautista se predicaba para aquel entonces, hablaba de un cambio de mentalidad, de actuar y de forma de pensar. Significaba que tenía que abandonar su antigua forma de ser para asumir el compromiso de vivir según los valores del reino de Dios. Y este anuncio implicaba replantear la idea de creer y convertirse a Dios. Por eso la presencia de Jesús nos habla de que hubo un cambio radical. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Por supuesto, creer, que una de las adoraciones hermosas que escuchamos nos los decía, lleva un compromiso de lealtad y de obediencia. Podemos creer, pero si no somos leales, fieles a Dios y no hay obediencia, ¿de qué vale creer? Y conversión. Esa conversión lleva entonces a la idea de una reorientación total de la dirección a nuestras vidas. Entonces, a partir de esta declaración, Jesús proclama la llegada del reino como una realidad presente y a la vez señala que este reino apunta también hacia el reinado futuro de Dios, como lo veremos más adelante. Tiene que ver entonces este anuncio con el ahora y el aquí del reino. El pastor Javier, cuando hablaba sobre el ministerio de los niños, decía, para llevar el reino hacia el mundo. Y precisamente entonces, ¿verdad? Esa predicación que Jesús comenzó a dar, la sanidad de la expulsión de demonios, y ante la duda de Juan el Bautista acerca de su identidad manifestada en Lucas capítulo 7 versículos 21 y 22, fíjense cómo sobreviene la duda a Juan, que hasta hace pocos días había bautizado a Jesús. Había escuchado una voz que decía, he allí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se le posó a Jesús. ¿Cómo es entonces que Juan entra en duda? Pero resulta ser, ¿verdad?, que, como lo dice el Evangelio, permítame leer entonces un poquito más atrás, desde el versículo 18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? La respuesta de Jesús quizás puede haber sido, sí, dile que soy yo. Pero bueno, ¿qué le pasa a Juan? Pues Juan no me acaba de bautizar y Juan no me acaba de decir que no merecía ni siquiera que él me bautizara. Todo eso pudo haberse paseado por los discípulos que esperaban esa respuesta. Pero Jesús sabía que venían los discípulos.
Jesús ya sabía. Entonces, en ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, les dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Quizás ellos esperaban otra respuesta, pero Jesús, con esa sabiduría de Dios, siendo Dios mismo, respondió de esta manera. Fueron donde Juan y entonces les comentaron, ¿qué te dijo? ¿Qué le dijo? Nos preguntaremos quizás, bueno, ¿y esa duda de Juan por qué sería? Pero por eso arranqué con el 18. Había como un cierto celo de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Entonces Juan realmente no los envía para convencerse él, los envía para que los discípulos se convencieran de que sí, realmente estábamos hablando de el Mesías. ¿Ok? Para que quede claro. Ahora bien, continuamos. Jesús hace una serie de milagros que evidencian la presencia poderosa de Dios sobre la tierra, el poder de Dios a través de su Hijo amado Jesús. Entonces irrumpe la historia, como se los mencioné, para hacer las nuevas cosas de acuerdo a su voluntad. Así que el símbolo del reino de Dios apunta a la existencia de una sociedad caracterizada por la justicia, la paz y el gozo, liderada del pecado y de sus consecuencias. Recuérdense que en la última enseñanza que tuvimos en diciembre le hablamos de el gozo y la fidelidad en medio de la tribulación. El reino es el reinado de Dios que irrumpe en la historia humana desde la creación. No se trata, amada iglesia, sobre algo que está fuera de este mundo, sino más bien tiene que ver ese reino con la totalidad de este mundo físico que se introduce al orden de Dios. La acción transformadora de Dios por medio de su reino es la utopía, es decir, lo que no existe en ninguna parte. Pero llega a ser utopía, algo que existe en algún lugar, pero que no debe ser identificado con sistema alguno, porque el reino de Dios es el único sistema, no hay otro igual a él. Este reino presente en Jesucristo, tal como lo dice en su palabra, en la que leímos al principio, apunta hacia una realidad por venir. Es el todavía no. Es el reino que Jesús anuncia a su discípulo, el cual vendría al final de los tiempos. Y que cuando le preguntaron, ¿y cuándo sucederá eso, maestro? Ya ustedes saben cuál es la respuesta, porque se lo dijimos aquí. Solo mi Padre lo sabe. Mantener entonces esa doble dimensión del reino, es decir, el aquí y el ahora, y el todavía no, el porvenir, es el reto, ¿verdad? Es cómo nosotros entonces mantenemos una conducta de ciudadanos del reino si aún no estamos definitivamente en el reino. ¿Qué significa entonces asumir que somos ciudadanos del reino de Dios y que como hijos suyos debemos optar por este título? Y aquí entra entonces lo del título, cédula o pasaporte. Cuando nacemos en la vida terrenal, hay un certificado de nacimiento, lo emite la institución donde nacimos, ¿okay? Y que eso nos permite entonces luego, ese certificado de nacimiento,
optar y tramitar lo que se conoce como cédula de identidad. En Venezuela, una vez que tenemos el certificado de nacimiento, viene un documento que se llama partida de nacimiento. No sé si aquí también se da esa partida de nacimiento. Pero independientemente si se da o no se da aquí en el Ecuador, lo importante es que eso queda registrado en algún lugar. ¿Dónde queda registrada entonces esa cédula y esa partida de nacimiento? En el registro civil. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando queda registrado allí en lo civil? Que alguien en lo terrenal tiene que dar fe de ese nacimiento. Tiene que dar fe quiénes fueron sus padres. Tiene que dar fe el lugar donde nació, ¿okay? Y por supuesto el día, la hora, etcétera, etcétera. Ahora, si deseamos trasladarnos hacia otro país, ¿cuál es el documento entonces que tenemos que tramitar? El pasaporte, ¿cierto? Para yo podernos venir nosotros de Venezuela, tuvimos que tramitar, presentar el pasaporte al ingresar aquí al Ecuador. En lo celestial, ¿cómo es la cosa entonces? Bueno, en lo celestial sucede lo siguiente, que cuando nacemos de nuevo, ¿cómo es eso? Bueno, Juan capítulo 3, esa fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Y ahí le explicó Jesús. Como dijo, ¿verdad? Lean en Juan capítulo 3 cómo es eso del nacimiento de nuevo. Ahí está explicadito. Pero lo cierto es que ese nacimiento de nuevo, que sucede en el mundo espiritual, nos permite entonces tramitar una cédula de identidad como hijos de Dios. Todos, ¿quién está aquí por primera vez? ¿Hay alguien aquí por primera vez? ¿Te está levantando la mano, señor? Levante la manito, ¿sí? ¿Sí? Ok. Todos los que por primera vez, perdón, todos los que estamos aquí deberíamos tener la cédula de identidad celestial. Por supuesto, eso es en el mundo espiritual. ¿Qué nos dice esa cédula espiritual? Que nacimos de nuevo, que nuestro padre, ya en mi caso no era Julio ni Teresa mi padre, sino que tengo un padre que se llama Dios. Y eso me califica para ser hijo de Dios. Y, por supuesto, bautizado, que fui bautizado en la iglesia tal, ¿okay? Y que a partir de allí entonces soy una nueva criatura. Ahora, entonces, quiere decir también que al reino al cual pertenecíamos hasta ese momento, el reino era terrenal. El reino era gobernado por el que es gobernado por Satanás. Y entonces ese nacimiento me permite pasar a otro reino, que es el reino de Dios. Ahora, ¿dónde es registrado entonces ese nuevo nacimiento? Acuérdense que el terrenal es en el registro civil. ¿Dónde es registrado? En el libro de la vida. Ahí tiene que estar el nombre de ese nacimiento nuevo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra identidad espiritual anterior? La perdemos. Porque antes de nacer de nuevo, teníamos una identidad espiritual. ¿Esa la perdemos? Sí, la perdemos. Porque antes éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra identidad. ¿A quién servíamos? A Satanás. Entonces esa identidad al nacer de nuevo, ya no. Entonces la cédula que portamos
nos califica espiritualmente que ya el reino nuestro no es el de Satanás, es el de Dios. Esto está muy fácil, dirán ustedes. Hermano Abel, ¿quiere decir entonces que al nacer de nuevo inmediatamente obtengo el título de ciudadano del reino de Dios y obtengo mi pasaporte, así como pasa en el mundo terrenal? No es así de fácil. Y les explico por qué. Un alto porcentaje de nuevos creyentes, de esos que obtienen la cédula de identidad celestial, después de hacer la oración de fe, de atravesar el desierto como lo atravesó Jesús, enfrentarse con las tentaciones, se apartan y no regresan a las iglesias. Un altísimo porcentaje. Lo contrario de Jesús, enfrentó al propio Satanás en el desierto y comenzó su ministerio mostrando su reino. Después de un tiempo entonces de permanencia en la fe, en la cual hemos resistido al enemigo y hemos empezado a alimentarnos con la palabra y demostrar realmente que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces ahí es donde tenemos el privilegio de portar el pasaporte. ¿El pasaporte cuál? No este, no este. El pasaporte celestial. Solo es allí, después de un tiempo. Sí, la esposa dice, sí, yo creo que mi marido realmente nació de nuevo, ya no es el mismo. Y viceversa, ¿no? El esposo dice, sí, mi esposa nació de nuevo, ya no es la misma. ¿Ok? Y que realmente entonces somos fieles al Señor, venimos los domingos, nos congregamos, vemos a los discipulados, ayunamos, hacemos todo eso. Ahí sí, tenemos la oportunidad de tener el pasaporte celestial. Ah, hermano Abel, ya entiendo. Y con ese pasaporte entonces puedo entrar ya al reino de Dios. Tal como le dije a mi hermana Nexi, ya va Nexi, no es así tan fácil. Yo no dije eso. Lo que dije es que podías portar el pasaporte celestial. Permítame entonces seguir hablándoles del reino de Dios y al final volvemos a esto, lo de la cédula y lo del pasaporte. Ya más o menos estamos entendiendo el título, ¿cierto? Ok. Como ustedes saben, existe una estrecha relación entre el llamado al discipulado y las demandas del reino. Nos sorprendemos ver cómo Mateo arranca prácticamente el Evangelio con el Sermón del Monte. Empieza a hablarles de las características del reino, tal como lo predicó el pastor Pedro la semana pasada, con las bienaventuranzas. Empezamos a hablar de lo que debe ser el reino de Dios, subrayando la necesidad de evidenciar una justicia diferente a lo de los fariseos, a lo de los escribas. Y si mi memoria no me falla, amada iglesia, sus pastores todos los domingos les hablan de la necesidad de hacer discípulos. El reino de Dios establece así un nuevo marco para entender el actuar de Dios en la historia. Un poder para restaurar todas las cosas y la conformación de un nuevo hombre o mujer según los valores de este reino. Para Mateo, el sermón del monte viene a ser la exigencia puntual para todo discípulo. Constituye el manifiesto cristiano que entró en conflicto con el marco religioso establecido según la tradición de hombres. Él empezó a confrontar lo que para ese momento se exponía como evangelio, como el reino de Dios. ¿Contra quién iba? Contra los escribas y contra los fariseos. El sermón, lejos de alinearse con las religiones del momento, abrió una nueva veta
que exige una justicia mayor, una ética y estilo de vida, y por eso en esta iglesia, en Epicentro, Quito, se predicó el domingo pasado, estamos predicando hoy, y estoy convencido que se seguirá predicando sobre el contenido del mensaje en el Sermón del Monte. La demanda del reino en el sermón deja al descubierto, hermanos, un sistema religioso sin vida que había perdido el espíritu de la ley y que puso al descubierto a los líderes religiosos que distorsionaron su significado y cerraron el reino de los cielos a sus seguidores. Por eso que si ustedes en algún momento quieren ir a una iglesia, contrasten lo que allí se enseña con lo contenido en el Sermón del Monte. Y ustedes dirán, no, esto parece mucho a lo que el hermano Abel nos dijo sobre los escribas y los fariseos. Porque no crean que esto pasó allá nada más, eso sigue pasando hoy en día. Hay iglesias que dicen, pare de sufrir, pero eso sí, deja ahí en el alfolí $100 que usted va a ver que se le va a quitar el sufrimiento. Eso existe. Por darle nada más ese ejemplo y no meterme mucho en detalle. Estos líderes, escribas y fariseos, se preocupaban por la forma, pero perdieron la esencia de la ley de Dios. Cumplían con algunas de sus minuciosidades, pero dejaban de lado los sustantivos. ¿Qué dejaban de lado? La justicia, la fe y la misericordia. La comprensión y vivencia del Sermón del Monte es entonces fundamental, amados hijos de Dios, para lograr los cambios en la vida de los discípulos y la iglesia como comunidad de Dios. Entonces, el sermón debería constituirse en una enseñanza permanente para la vida del cristiano. Amado Pastor Pedro y amado Pastor Javier, repito, y amada iglesia, para que estén también ustedes consultando en todo momento. El sermón debería constituirse en una enseñanza permanente para la vida del cristiano, en una consulta a diario en el manual de mi vida y poner en práctica lo allí aprendido. El Sermón del Monte presenta de manera programática el nuevo estilo de vida del discípulo. Involucra un amor ilimitado y enseña a los seres humanos a ser liberados para logros mayores y creativos. Muestra la esencia misma y el corazón mismo del currículum del reino presentado por Jesús, que era el reino. Es la afirmación de que el amor, el servicio y la verdad constituyen la única clase de poder capaz de anticipar el reino de Dios. Este sermón, el que les empezaron a hablar aquí la semana pasada, no representa un puro adoctrinamiento, sino más bien una línea directriz de la iglesia como verdadero Israel, es decir, como verdaderos hijos de Dios, como verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, como se habló aquí el domingo pasado, porque tenemos que ser, ¿qué cosa? Sal de la tierra y luz del mundo. Aquí en este mensaje del sermón encontramos un sistema de valores cristianos, de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones de estilo de vida y de toda una gama de relaciones del cristiano que serán escaneadas en cada una de las páginas del pasaporte celestial. ¿Okay? Entonces, hay que cuidar que van a llevar esas páginas. Entonces, la iglesia no es el reino de Dios, no es el reino de Dios, pero está llamada a prefigurar la vida y los valores del reino y a contribuir a que nuestra vida plenamente humana, en verdad viva con efectividad
en lo espiritual a través del Espíritu Santo. El reino de Dios entonces no solo confronta los modelos religiosos, sino que nos advierte sobre el peligro de conformarse a los esquemas del mundo. Nos desafía a nosotros los cristianos, creyentes, hijos de Dios, a ser discípulos y ciudadanos del reino. A que asumamos la naturaleza creativa y transformadora que nos enseña Jesús. La vida del reino es una experiencia viva de la presencia de Dios. Jesús anunció, evidenció y vivió la experiencia del reino a través de una profunda relación con su Padre. Los discípulos aprendieron del reino por medio de palabras y vivencias que forjaron su vida y pensamiento. No fue solo teoría, sino también práctica. Celebro, vi en el anuncio inicial, que el 16 de marzo, entiendo, arranca un taller de discipulado. Pero no crean ustedes que van a ser entrenados solamente por lo que allí van a escuchar. No, eso tiene que ser puesto en práctica. Eso tiene que ser un día a día. Lo que allí van a escuchar, bueno, vamos a ver si realmente en el día a día, en la vivencia, que fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Fíjense cómo él, ¿verdad?, en ese entrenamiento día a día, llegó un momento en que agarró a 72 discípulos y los envió a predicar la palabra. Y les dio instrucciones. ¿Okay? Yo me estoy imaginando que aquí va a pasar lo mismo con ese taller, así que no crean que pienso yo, y me atrevo a decirle, me disculpa al pastor Pedro y el pastor Javier, pero no es solamente teoría, hay que también darle a la práctica. Solo esa relación fresca y renovada en el Señor nos permite saborear la vida del reino y apasionarnos cada vez más con el modelo de Jesús y su misión en el mundo. Se lo voy a explicar de esta manera. Las iglesias vienen a ser en la tierra las embajadas del reino de Dios por delegación. En un reino celestial, las iglesias, epicentro, viene a ser una embajada por delegación. Hay un gobierno, hay un único presidente que es Cristo, pero por delegación le ha asignado, ¿verdad?, al pastor Pedro y al pastor Javier el cuidado de esta embajada. Y hay una nación que la conformamos, ¿quién? Nosotros, que somos los hijos de Dios. Y por lo tanto, entonces, el requisito, como lo dije al principio, ¿verdad?, para estar en tu iglesia es, ¿cuál es el requisito? ¿Pasaporte o cédula? Para estar aquí. Cédula de identidad. ¿Que nací en la clínica tal o en el hospital tal? No. Que nací de nuevo, que soy una nueva criatura. Ese es el requisito. Y para poder entonces ir a otra iglesia, ¿qué necesito presentar? La cédula para ir a otra iglesia. El pasaporte. Porque la cédula nada más es válida aquí. En otra iglesia, como son embajadas del reino, nos van a pedir el pasaporte. A mí me lo pidieron en Chole. El pastor me dijo, muéstrame tu identidad. Con la cédula, no, el pasaporte. Y ahí decía, ¿verdad?, que fui, que allá era en Venezuela era servidor, llevábamos mi esposa y yo al ministerio de matrimonio, que habíamos nacido de nuevo, que habíamos sido bautizados. Ok.
Bueno, y tenía el visto bueno del pastor, porque no me vine fugado. No me vine por rebeldía, me vine por circunstancias que quizás ustedes conocen. Pero cuando fui a otra iglesia y que dije, no, yo soy cristiano, ya, espérate un momentico. No voy a dudar que eres cristiano, pero muéstrame el pasaporte. ¿Ok? Eso me pasó a mí en Chone. En la iglesia recibiremos alimento y entrenamiento espiritual para ser y hacer discípulos y adquirir el título de ciudadanos del reino. Jesús llamó a los discípulos para hacer de ellos pescadores de hombres. El hacer implicó la formación de su carácter, mente y habilidades para la misión. Lo forjó en la cantera de la vida y la misión. El discipulado enseñado por Jesús, que por delegación va a ser enseñado aquí por el pastor Pedro, por el pastor Javier y por cualquier otro maestro, conocedor de la palabra, varón o mujer de Cristo que venga a adiestrarnos como discípulos, tendrá entonces que mostrarnos también las vivencias. No fue una enseñanza teórica solamente, como se lo decía, sino una tarea práctica, la cual fueron llamados a dar de sí mismos y con todas las energías. Les invito entonces a que lean en sus casas Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 16, cuando les mencionaba que él envió a predicar a 72 discípulos. En el Sermón del Monte, Jesús demuestra que más que un maestro de sana doctrina, fue un maestro artesano a quien siguieron e imitaron. Al terminar el Sermón del Monte, la gente quedó asombrada al escuchar esas palabras. Mateo 7:28 así nos lo dice. El discipulado entonces no consiste en el conocimiento de la palabra, sino en la transformación y vocación del discípulo. Por otro lado, amada iglesia, si algo es evidente en el Sermón del Monte, es el llamado a romper patrones establecidos, y por eso el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte aparece 6 veces la expresión, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esto lo decía el propio Jesús, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esto y esto. Estaba rompiendo contra las tradiciones. Él estaba allí rompiendo esquemas. Jesús dejó al descubierto la hipocresía de estos escribas y fariseos. 4 veces los califica de hipócritas en estos capítulos 5, 6 y 7. El reino de Dios es entonces anuncio de la presencia del poder de Dios para salvación y rechazo a todo pecado contra Dios, su ley y el prójimo. En consecuencia, hermanos, la iglesia como comunidad es llamada a ser la expresión del reino y signo de esperanza para el mundo. El pastor Javier, a mediados del año pasado, él hablaba sobre la iglesia, sobre qué era la iglesia. Recuérdense que él les aclaró y les dijo muy didácticamente que la iglesia no es esto, no es las 4 paredes. La iglesia es un movimiento, la iglesia es una sumatoria de todo, empezando por uno. Yo soy iglesia, pero sumado contigo, formamos un movimiento llamado también la iglesia. ¿Ok? Entonces la iglesia no puede ser una orden monástica, es decir, un monasterio encerrada en 4 paredes, que viva alejada del mundo, sino que tiene que vivir y enunciar la vida del reino en el mundo, para lo cual el Espíritu Santo es quien la empodera. Aquí se ha citado varias veces Hechos capítulo 2, cuando Jesús dio la instrucción, esperen, ¿no?, hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para que comiencen a expandir y a cumplir la gran comisión.
sin el Espíritu Santo es imposible. Es imposible ensanchar el reino. La acompaña y capacita en dones, y es el Jesús a través del Espíritu Santo que hace posible en el aquí y en el ahora la continuidad del reino a través de la iglesia, la cual estamos esperando todos la consumación del reino venidero. A nosotros como iglesia nos corresponde llevar el mensaje del reino. ¿A dónde nos lo corresponde llevar? Por supuesto aquí, pero más que aquí, afuera. Y para poderlo llevar afuera tenemos que ser un reflejo de ese reino. Y para poderlo llevar afuera, la categoría no es de creyentes, sino de discípulos. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace rato. ¿Cómo nos consideramos? ¿Creyentes o discípulos? Podemos levantar la mano, el que quiera hacerlo. ¿Quiénes se consideran creyentes? Ninguno se considera creyente. Yo me considero creyente. Ahora, ¿quiénes se consideran discípulos? Yo me considero discípulo. Okay, excelente. Estamos desafiados como iglesia a expresar la ética y valores del reino como comunidades de esperanza. Yo estuve a punto de quitarle la cédula a toditos cuando nadie levantó la mano como creyente, pastor. ¡Ay, mi madre! Dije yo. Dicho esto, debemos entonces entender la insistencia, el ruego, la oración permanente de sus pastores, Pedro y Javier, y por supuesto sus esposas, en cuanto a la necesidad de hacer y formar aquí discípulos. El Sermón del Monte es el mensaje del reino. ¿Fue para quién ese mensaje? Fue para los discípulos, no exclusivo, pero sí fue primordialmente para los discípulos. Y por ello Jesús dejó una instrucción clara. Por tanto, hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 16 al 20, que ustedes lo saben de memoria, porque yo se lo escuché al pastor Pedro en las últimas 8 prédicas. Mateo 28, 16 y 20. Está claro entonces que Jesús no nos limitó a buscar convertidos o creyentes, sino discípulos. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo aparece más de 70 veces. Mientras que la palabra cristiano, hermana Nexia, aparece 3 veces. En el Antiguo Testamento, el aprender o discipular implicaba el estudio de la ley con miras a conocer y hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, discípulo significa mucho más que un alumno. Hace referencia a un seguidor que guarda la instrucción que le fue dada y la convierte en regla o conducta. Jesús enfatiza esta demanda en el capítulo 8 del libro de Juan, versículos 31, 32, que ustedes van a ver en pantalla. Subrayó a los nuevos convertidos que no era suficiente el asentamiento intelectual de la verdad, sino la permanencia y obediencia hacia Él. Afirmó: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy, en las iglesias, existen muchos convertidos, pero no necesariamente esos convertidos son discípulos. Según el Nuevo Testamento, los discípulos son los que asumen, aprenden, comprenden y practican el Evangelio. Es un proceso de caminar con Jesús, el estudio y la vivencia de la palabra y de cumplir con la gran comisión, la cual comienza ¿con qué? Con la conversión. Una cosa es ser convertido
y otra cosa es ser discípulo. Discipular entonces no se agota con la obtención de conocimientos. Implica aprender por medio de la práctica y la vivencia las costumbres y hábitos que nos califican como ciudadanos del reino. Veamos aquí en esta cita, Filipenses 4, 11, 13, cómo opina o cómo declaraba su identidad con Dios un discípulo llamado Pablo. Allí Pablo, ¿verdad?, señala cómo, ¿verdad?, su vida, él aprendió, adquirió un hábito de vivir en la escasez y en la abundancia. En otras palabras, discipular implica práctica de vida en base al conocimiento de la palabra mediante el aprendizaje continuo de las exigencias del reino. Y para que sigamos revisándonos si somos discípulos o creyentes, permítame rápidamente decir algunas cositas adicionales sobre el discípulo. A ver, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Cada uno de estos tiene su cita, pero el tiempo no nos va a permitir entrarle a cada uno. Aquí hay 50 diferencias entre el discípulo y el creyente. Yo les voy a decir algunas, no todas, para que después hagamos una radiografía en nuestras casas. Oye, ¿realmente soy discípulo o soy creyente? Soy cristiano. Yo como que no debo levantar la mano. Bueno, sí, me falta un poquito. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega, además de eso, parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo se renueva cada día. Romanos 12:2 lo dice. Renueva tu entendimiento, ¿verdad? El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo las aprovecha para ejercer su fe. Yo lo hablábamos cuando hablamos de fe y gozo y fidelidad en medio de la tribulación, hablábamos de esto, ¿verdad? El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. Me imagino que el pastor Pedro y el pastor Javier están haciendo como un escaneo de todo esto, ¿verdad? El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Y así, muchas más. Pero eso a lo mejor, pastor, usted, ¿verdad? El pastor Pedro en el taller de discipulado van a seguir ahondando sobre esto. Pero ahí yo quería mostrarle más o menos que es un discípulo y que es un creyente. Ahora, entonces, amada iglesia,
¿Cédula o pasaporte? Manex, que le hice la pregunta varias veces cuando estaba preparando. Ella me dijo, las dos, me decía ella. Así como en el mundo terrenal usamos estos dos documentos, dependiendo de la situación, ¿cierto? A veces usamos la cédula, a veces usamos el pasaporte, dependiendo de la situación. En la dimensión celestial también. A ver, me voy a explicar entonces un poquito más. Para identificarnos como hijos de Dios, el documento válido solo para mí, iglesia, como lo hemos dicho, es la cédula de identidad celestial, donde se demuestra que he nacido de nuevo. Y lo importante de ese documento, ¿cuál será? Lo importante de ese documento de la cédula celestial, ¿cuál será? Lo importante, que lleve el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si no lleva el sello del Espíritu Santo, esa cédula creo que no va a pasar. Esa cédula entonces, o ese sello, dará garantía de mi permanencia en la fe y de obtener mi pasaporte válido para entrar al reino de Dios. Pero por si alguna razón, como le decía, tenemos que ir a otras iglesias o embajada del reino, tenemos que presentar el pasaporte. Cuando dejemos esta dimensión terrenal y viajemos al reino celestial, ¿cuál va a ser el documento que tendremos que presentar allí? El pasaporte celestial. Cuando partamos de la tierra, ¿verdad? Y vayamos entonces al encuentro con el Señor, allí el documento, no nos vamos a llevar la cédula, ¿para qué? ¿Para qué no vamos a llevar este pasaporte que les mostré hace rato? No, esto no va a tener validez allá. Tenemos que llevarnos el pasaporte celestial. Y así la puso difícil usted, hermano, a ver. Y entonces, bueno, ya les voy a hablar de ese pasaporte. Por cierto, al salir vamos a encontrar allí para inscribirnos en el discipulado, lo que mostraron aquí en la pantalla, está ahí afuera, ¿verdad? Los que quieran inscribirse en el discipulado, estar ahí afuera para inscribirse. Ahora, cuando presentemos ese pasaporte, amados hermanos, aparecerán registrados todos los lugares en los cuales frecuentaba, así como aquí aparecen, ¿verdad? Fuiste a tal parte, en ese pasaporte también. Y cada hoja de ese pasaporte mostrará mi diario vivir en Cristo Jesús. Y me calificará para, sí, de manera definitiva, poder entrar al reino o no de Dios. ¿Qué pudiera ocurrir entonces? Aquí viene lo bueno. Que como mi vida fue un engaño para todos, menos para Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Ese pasaporte no va a tener validez allá. Va a ser esos pasaportes chimbo. No sé si aquí usa la palabra chimbo, pastor. O sea, usted va a tener validez. El sello que llevaba esos documentos no era el sello del Espíritu Santo. Era cualquier otro sello menos el Espíritu Santo. Y por lo tanto, no voy a poder entrar al reino. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 y el 15, viene lo bueno. Y vi un gran trono blanco, léanlo allí. ¿Okay? Eso tiene que ver con el juicio final. Tiene que ver con el viaje final. Cuando nos presentemos allá. Allí llegarán algunos que no tendrán pasaporte, porque el requisito para obtenerlo es la cédula celestial. Y si no nació de nuevo y se mantuvo esclavo del pecado, seguirá sirviendo por la eternidad al reino que perteneció al de las tinieblas. Si no nació de nuevo, ese va directo, derechito. Solo que en condiciones más extremas. Porque mientras está aquí, está diciendo, no, aquí estoy viviendo los placeres del mundo, estoy chévere, pero allá es otra cosa.
Allá va derechito al lago de fuego. Habrá algunos, lo están leyendo, ¿no? Habrán algunos que presentarán el pasaporte celestial, pero no tendrán validez. Creyeron que iban a engañar a las autoridades de inmigración celestial. Por cierto, nosotros el viernes tuvimos la oportunidad de ir a la embajada de los Estados Unidos a buscar nuestra visa. Ay, mi madre, muchos se regresaron. No les fue válido pues los documentos allí presentados. Da dolor a ese nivel. Ahora bien, ese pasaporte celestial no va a tener validez. Creyeron que iban a engañar a las autoridades de inmigración celestial. Estos serán pasados para el cuartico de revisión y chequeo. ¿Han oído hablar de ese cuartico? Y le dirán: usted no vivió una vida de obediencia a Dios. Aquí aparecen en muchas de las hojas de su pasaporte que usted fue varias veces a Egipto y que fue varias veces a Sodoma. ¿Qué hacía usted en esos lugares? Por lo tanto, pierde la entrada al reino de Dios. Va para el otro lado. Fíjense, Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, el que vimos ahorita, ¿verdad? Muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Ok? Así que esos también no van para el baile. Ay, entonces, hermano Abel, ¿y nosotros entonces qué va a pasar? Debe estar Nexi preguntándose: bueno, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? A ver. Permíteme que te ponga de ejemplo, hermanita. Nosotros vamos a presentar nuestro pasaporte celestial. Y ese pasaporte va a encontrar validez ante las autoridades del reino. Pero lo que pasa es que como nosotros somos tan caramba, vamos a preguntar: ajá, ¿y a qué lugar del reino entonces vamos a ir? Porque en la palabra está escrito en Juan 14, versículo 2, que aquí hay muchos lugares y que nuestro Señor Jesucristo vino a prepararnos un lugar. Y entonces, ¿para qué lugar vamos a ir del reino? Porque ya estamos en el reino. ¿Y a qué lugar voy a ir entonces? Y entonces nos dicen: sí, es verdad, pero pasen a esa habitación, que allí será tramitada su visa. ¡Caramba! Yo pensé que en el pasaporte ya estaba listo, ya podía hacer lo que yo quisiera aquí en el reino. No, hay que tramitar también visa allá. ¿Cómo es eso? Ah, bueno. Es entonces cuando es revisado, fíjense bien, con un escáner de alta tecnología que no existe aquí ni va a existir, de alta tecnología y resolución, que va a escanear cada hoja de nuestro pasaporte. Los lugares que frecuentamos, las obras que hicimos, pero sobre todo con qué actitud lo hicimos. Pues ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque las hojas es el corazón. Y dice la palabra: pero sobre todo nuestro nivel de santidad y la pureza de nuestro corazón va a ser allí revisado, va a ser escaneado. Porque sin santidad y sin la pureza de nuestro corazón, no veremos a Dios. Eso lo pueden ver, eso no lo estoy diciendo yo, eso está en la palabra. Hebreos 12:14 y Mateo 5:8 nos los dice. Sin santidad y sin pureza de nuestro corazón, vamos a ver a Dios. Amada iglesia,
Con esto estoy terminando. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el reino importará más la actitud, importará más nuestro corazón. El sujeto último de conocimiento, que es el corazón, porque él es la conciencia suprema, él es el yo puro y él es el testigo tanto de la mente como del universo en sus dimensiones internas y externas. Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9 al 10, dice: el corazón es engañoso y mentiroso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Amada iglesia, amados hermanos, no permitamos que Satanás use nuestro corazón como quinta columna, es decir, como un aliado interno, que lo use aquí en la iglesia o que lo use en el lugar de trabajo o afuera donde estemos. No permitamos que Satanás use nuestro corazón. Él va a tratar en todo momento de invalidar nuestro pasaporte celestial y que las hojas de ese pasaporte estén llenas de cosas que no le va a agradar a Dios. Y por lo tanto, Él va a tratar de privarnos el privilegio de ser ciudadanos del reino de Dios. Le doy gracias a Dios, amados hermanos, de haberme permitido usar esto, lo de la cédula y el pasaporte, como un símbolo de nuestra identidad en Cristo, y que cada hoja de nuestro pasaporte celestial representará nuestro diario vivir en el Señor, cumpliendo las enseñanzas del reino. Y por eso les invito a que preparémonos para que cuando lleguemos a esa habitación a tramitar la visa, cumplamos con los requisitos exigidos para ver a Dios. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invitamos a vivir un momento genuino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Comparte las maravillas que Dios está haciendo en tu vida